TVU Noticias Tarde. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra edición tarde. Les estaremos acompañando en esta horita de informaciones de esta jornada de día martes con una temperatura más cálida, presencia de solcito luego de lo que fue también la pasada semana con harta lluvia. Como siempre queremos invitarles a que vayamos a revisar nuestra plataforma X, donde cada día le tenemos el contenido para que usted interactúe junto a nosotros. Se recuerde que puede seguirnos también en nuestro Instagram, TVU-televisión y en nuestro canal de YouTube. ¿Está de acuerdo con proyecto que busca condonar deudas de aseo domiciliario de adultos mayores y familias vulnerables? Sí, 94,7%, no 5,13%. Resultados finales. Vaya a revisar nuestra plataforma de Twitter, ahí nosotros X, como usted le quiera decir. Ahí nosotros estamos también dando información de lo que va ocurriendo en nuestro país a nivel internacional y también, bueno, todo lo que ocurre acá en la región del Biobío. Durante la jornada de ayer conversamos desde diferentes perspectivas de lo que fue el balance para este 18 que ya pasó. Una situación bastante compleja en torno a la seguridad en diferentes espacios. Lo que fue, por ejemplo, la violencia que se vio, la gran presencia también al menos de contingente policial y también lo que fue el comercio ilegal. Lamentablemente, específicamente en Concepción y en otros puntos, está siendo al menos en pan de cada evento, por decirlo de alguna forma, masivo. Cada vez que hay algún tipo de aglomeración de personas, el comercio ambulante comienza a tomarse los espacios y lamentablemente esto afectó a fonderos y fonderas. Aseo en el Parque Bicentenario, lugar que durante fiestas patrias se veía así. Alegría de la gente en medio de una meteorología compleja. Las fiestas patrias 2024 llegaron a su fin y entregaron las siguientes cifras. Lamentablemente tuvimos de todas maneras 9 personas fallecidas por accidentes vehiculares durante estos días desde el viernes 13 de septiembre. Respecto de las ramadas, el funcionamiento de las ramadas, por suerte en los distintos incidentes que hubo no tenemos todavía ninguna persona fallecida que lamentar. Durante el fin de semana del feriado del 18 de septiembre, en particular desde el día martes 17 hasta ayer 22, se realizaron 1.400 fiscalizaciones. Más de 37.000 controles, detención de 67 personas en estado de ebriedad y 9 fallecidos a nivel regional, cifras similares al año pasado. A esto se suma lo siguiente. 120.000 personas asistieron durante la semana de fiestas a la Fonda de Concepción. Las lluvias no fueron un impedimento, la problemática se localizaba en otra parte. A la entrada, afuera hay comerciantes ambulantes vendiendo terremotos, vendiendo choripanes. Sin ningún tipo de permisos, los vendedores ambulantes estaban instalados a centímetros de la carpa principal, una situación que afecta a las cifras. Por el comercio ambulante que prácticamente en este año se tomó prácticamente estas fondas porque tenían puestos privilegiados casi al frente del escenario y nosotros acá prácticamente guerreando con eso, guerreando con todas las fiscalizaciones, con todo lo que conlleva. Podría haber sido mucho más positivo en el tema, pero tuvimos que suspender 2 días la jornada de los shows artísticos musicales por el frente de mal tiempo. Esta festividad de fiestas patrias creemos que debemos realizarla en espacios cerrados. Lamentablemente hay una gran presencia de comercio ambulante, el cual en espacio abierto es casi imposible manejarlo. Contexto que afecta a emprendedores y vulnera la salud. Y es por esto necesario determinar las acciones al momento de fiscalizar. Ojo con las facultades que otorga la institucionalidad. Insisto, ¿pero qué cuidamos? ¿La vida de una persona o el comercio ambulante?
No le priorizamos. Nosotros priorizamos sobre la vida y la integridad física de las personas. ¿Tenemos infracciones? ¿Tenemos denuncias por comercio ambulante? Sí. O sea, lo dijimos muchas veces nosotros, sugerimos algunos horarios, principalmente ajustar, porque sabemos las incivilidades que se suman a estos eventos. Eso está determinado a través de acciones que señalaba el general de Carabineros recientemente en su opinión, y en la cual a veces se recurre también en conjunto con ellos a realizar algún tipo de decomiso o algún tipo de acción relacionada con comercio ilegal junto con las municipalidades. Entonces la responsabilidad recae solamente en la municipalidad en ese contexto. La principal me da la impresión que sí. Bueno, claramente hay una falencia de algunos servicios en cuanto a la desidia de no realizar la labor fiscalizadora que les corresponde. Existen normativas y leyes, obviamente, que lo regulan. Existen códigos sanitarios, por lo tanto, códigos tributarios, que tienen que ver con los organismos que tienen competencia en la materia fiscalizadora, tanto a lo ilegal como lo legal. Mayor coordinación y despliegue, lecciones que dejan estas fiestas patrias. Hasta el próximo año, la conciencia también juega. Recordemos también que el próximo año se viene otras fiestas patrias XL, así que vamos a tener obviamente que también tomar en consideración lo que ocurrió. Hubo una reducción, eso sí, en el tema de la cantidad de accidentes ahora. Hubo personas fallecidas, así que no se puede hablar de algo positivo. Positivo sería que ninguna persona falleciera durante estos periodos, pero lamentablemente, al menos acá en la región del Biobío, 9 personas se perdieron la vida. Además, obviamente, de lo que ocurrió dentro de los diferentes espacios, algunas riñas, incluso algunos daños por uso de armas de fuego, incluso, obviamente, ahí con lo que ello conlleva. Una situación compleja. Ayer conversamos con el coordinador de seguridad a nivel regional. Le invitamos también a que pueda revisar aquella entrevista. Vamos a ir a ver lo que ha sido también ahora parte del avance en materia de salud, porque justamente se busca robustecer aquellos servicios asistenciales que prestan atención a mayor cantidad de personas. Justamente esto fue lo que ocurrió en Talcahuano. Se renovará la flota de minibuses tras un convenio con el gobierno regional. Específicamente lo que estamos viendo se trata de la reunión que se sostuvo en el Hospital Las Higueras, en donde se concretó la firma de un convenio entre el gobierno regional del Biobío y el Servicio de Salud Talcahuano para la reposición de 7 minibuses. El acuerdo, firmado por el gobernador regional Rodrigo Díaz Werner y el director del Servicio de Salud Talcahuano, doctor Jorge Ramos Vargas, busca mejorar la eficiencia en el traslado de personas, usuarios y funcionarios de la red asistencial. Con una inversión de más de 200.000 millones de pesos, de 255 millones de pesos, bien digo, este proyecto permitirá renovar una flota de vehículos que ha cumplido su vida útil, prestando altos costos de mantención y tiempo de paralización. Los minibuses se distribuirán entre el Servicio de Salud Talcahuano, el Hospital Las Higueras, el Hospital de Tomé y el Hospital Penco Lirquén, beneficiando así a más de 365.000 personas de la jurisdicción. La renovación de estos vehículos facilitará el acceso a servicios de salud, especialmente en sectores rurales y alejados, reduciendo además los costos operacionales. En este caso, los vehículos van a estar al servicio de todo el servicio de salud, algunos de la dirección, otros del Hospital Higueras, otros en el Hospital Penco Lirquén, otros en el Hospital de Tomé. Esto va a facilitar entonces poder renovar los equipos que estaban más viejitos y que por lo tanto, teniendo nuevos vehículos con mayor capacidad de transporte, los usuarios finales van a tener una mejor atención. Los conductores, los equipos de trabajo, de profesionales que están prestando salud al servicio van a poder desarrollar de mejor manera su trabajo. Que se van envejeciendo los vehículos, es más difícil su mantención, más onerosa también y significa un mayor gasto para el servicio de salud y también dificultades en la oportunidad de la atención, de los traslados de pacientes y de personal en las distintas estaciones que tiene el servicio de salud en las 4 comunas. Estos son 255 millones de pesos, son 7 vehículos de transporte que va a permitir mantener y mejorar la calidad de la atención a nuestros usuarios. Millones de pesos Ahí estaba entonces parte de lo que va a ser esta renovación de la flota de minibuses para así lograr
apoyar a aquellas personas quienes se atienden en el Servicio de Salud Talcahuano. Vamos a cambiar de tema porque septiembre es el mes de la memoria. Recordemos lo que ocurrió también hace 51 años, el proceso en que se quiebra la democracia en nuestro país y se instala justamente también la dictadura. La Universidad de Concepción tiene particularidades también en aquel proceso. Hubo intervención en aquel momento también y justamente académicos y docentes de aquellos momentos también fueron parte y fueron testigos de lo que ocurrió justamente en la universidad en aquellos tiempos. La doctora Ana María Moraga, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, conversó con nosotros y recordó también lo que fue aquel proceso. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Septiembre de 1973 fue difícil para todas y todos los chilenos, todos. Y también lo fue para quienes en ese momento eran parte de la comunidad de la Facultad de Medicina, con eso me refiero a los funcionarios, a los académicos y también a los estudiantes. Y a muchas y muchos egresados, que fueron a las personas que principalmente nosotros recordamos en la actividad que hicimos acá en la Universidad de Concepción el día 11 de septiembre. Hubo carreras de la Facultad de Medicina que se cerraron por décadas, se reabrieron en los años 2000, en los años 90, y eso significó, por ejemplo, desde un punto de vista académico, que hubo muchos años en que no tuvimos formación de académicos de esas disciplinas, como tecnología médica, como kinesiología, por ejemplo. Así que fueron años difíciles y nosotros considerábamos que era una deuda histórica el poder reconocer a aquellos jóvenes todos, académicos y alumnos que sufrieron en esos tiempos. ¿Qué significó la organización? Estamos viendo algunas imágenes que corresponden precisamente a la crónica documental que emitimos durante ese día, en un hito que es una postal dentro de nuestro país incluso, que estamos revisando ahí. ¿Qué significó en la organización y cómo lo vivió usted, este hito en particular? Que era una actividad que no se había realizado, que estaba ahí y que nosotros quisimos también destacarla. Así es. Como Facultad de Medicina no lo habíamos realizado y esto forma parte de las actividades que la facultad está organizando durante su año centenario. Nosotros este año cumplimos 100 años como Facultad de Medicina, como Escuela de Medicina, y hemos estado haciendo desde enero de este año muchas actividades, terminamos en diciembre, y muchas de estas actividades tienen que ver con reencontrarnos, reconocer y validar nuestra historia. Desde la historia fundacional, desde la historia que nos ha permitido crecer, pero también de esta historia en particular que nos permite valorar los sueños de los jóvenes que entran a estudiar las carreras de la Facultad de Medicina. Entonces, en ese contexto nosotros lo organizamos, en lo personal con mucha emoción, con mucha empatía por aquellas madres, por aquellas parejas, hijos o hijas, que hoy esto que para nosotros es una memoria, para ellos sigue siendo presente. Entonces, con mucha emoción, con mucho respeto, pero también con las ganas de que nuestros actuales estudiantes, desde el modelaje de este tipo de actividades, puedan entender que con un otro que piensa distinto que yo, también puedo construir un buen futuro y un mejor Chile. Quizás ese es o fue uno de los objetivos más importantes de esta actividad, reconocer este hecho como parte de la historia de la Facultad de Medicina, una parte importante de la historia de la Facultad de Medicina que también afecta a la Universidad de Concepción y a nuestro país, ¿cierto? Por los personajes que en ese tiempo estaban en nuestra facultad, pero también hechos que nos permitan esta interacción con nuestros actuales estudiantes, jóvenes, soñadores, con ideales, igual que los jóvenes que murieron y desaparecieron y fueron torturados en el 73, jóvenes soñadores, apasionados. Bueno, nuestros jóvenes de ahora también lo son y queremos hacer como ese nexo, ¿cierto?, entre estas valores y pasiones de la juventud, pero que permitan construir un mejor futuro. TVU Noticias, somos información, contamos historias.
Recuerde que si quiere ver esta entrevista completa se encuentra alojada en nuestro canal de YouTube. Vamos a cambiar de tema porque durante la jornada de ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, estuvo justamente en la ONU, donde tuvo unos minutos de intervención en la sede justamente de las Naciones Unidas, específicamente en la Cumbre del Futuro, instancia en la que llamó a reformar el funcionamiento de la ONU específicamente y adecuarlo a la realidad actual. Si no somos capaces de cambiar esta institución donde todos supuestamente somos personas serias, razonables, que están aquí en representación de sus países, ¿cómo les vamos a exigir a nuestros mismos pueblos que cambien? La Cumbre del Futuro es un evento de alto nivel convocado por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que reúne a líderes mundiales en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para formar un nuevo consenso internacional sobre cómo lograr un mejor presente y salvaguardar el futuro. Resulta preocupante que cada uno de nosotros venga acá, repita alguna letanía y después pase a alguna reunión bilateral sin tomar cada uno de nosotros el sentido de urgencia que tienen las cosas a las que nosotros mismos nos hemos comprometido y que no estamos cumpliendo. Estimados países miembros de las Naciones Unidas, desde Chile les digo con frustración, pero también con esperanza, que si no hemos hecho lo que debemos para construir un mundo mejor, todavía estamos a tiempo para hacerlo. Y eso requiere cambiar nuestras instituciones. Y acá hay una conversación que siempre está sobre la mesa, pero que nunca termina de resolverse, que tiene que ver que este espacio, las Naciones Unidas, están hechas en la forma de un mundo que ya no existe. El 2024 no es 1945. Y con estas imágenes de lo que ocurrió durante la jornada de ayer en la ONU, el presidente Gabriel Boric y su intervención, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de nuestro noticiero en su edición tarde. Bueno, es un proyecto largamente anhelado por muchas razones. Quisiera destacar en primer lugar la posibilidad que vamos a contar con acceso inclusivo, con tener más espacio para las pausas activas, espacios al aire libre, jardines y sobre todo poder articular el trabajo que realizan todas las direcciones, reparticiones y unidades de esta vicerrectoría. Muy contentas por poder inaugurar y conocer el espacio en el que la Dirección de Relaciones Internacionales y nuestro equipo va a disfrutar de estas nuevas dependencias y además poder colaborar y poder disfrutar de un espacio que se ha pensado para que todas las unidades de la BRIM estén mucho más cercanas, se conozcan y puedan trabajar y colaborar. El espacio es un espacio core work que por la naturaleza de las funciones de la Dirección de Vinculación Social requiere trabajo interconectado también con otras direcciones. Por lo tanto, la habilitación de estas casas y que permanezcan los equipos trabajando dentro de la misma instalación favorece las relaciones, el trabajo interconectado y poder potenciar un trabajo colaborativo. Si tu mundo es cada vez más común, lento y aburrido, ¡cámbiame a un mundo de rapidez!
Elige solo lo que necesites sin amarrarte a nada. Un mundo de estabilidad y rapidez para confiar en un plan donde todo está en tus tiempos. Cámbiate a Mundo hoy, la fibra más rápida, estable y premiada de Latinoamérica. Calidad y tecnología al alcance de todos. Ellos están interesados en áreas tales como ingeniería en minas y en áreas específicas de agricultura que se producen en Chile. Entonces, el intercambio de profesores, de la posibilidad de establecer programas de titulación conjunta, hay mucho interés y nosotros vamos a estudiar la posibilidad de desarrollar una visita con una delegación de la Universidad de Concepción a mediados del próximo año. We want to inviting your renowned professors to visit China during their, have the break or holidays, and teaching some of the course to our students. That way, we can, link into the world. So, and on the other hand, actually, in the future, we're looking forward to sending some of our faculty to do the research together and bring some students to working with the local students as well. Vamos a tener una pequeña reunión para conversar un poco cuáles son las propuestas que ellos nos traen para poder después con calma poder discutirlas y analizarlas. Así que esperamos poder tener nuevas visitas de ellos y poder concretar cosas con China. Desde el punto de vista de nuestros académicos, se abre la oportunidad de generar colaboraciones en proyectos específicos y por parte de nuestros estudiantes explorar la posibilidad de conocer otra cultura, otros paradigmas que puedan contribuir a su formación integral. Regresamos con más de nuestro noticiero y queremos analizar también lo que ha sido parte del transporte. Ya lo habíamos hablado brevemente con la delegada presidencial durante la jornada de ayer. Al menos no hubo mayores atochamientos como si al menos hacia Santiago. Y para aquello estamos con el doctor Juan Antonio Carrasco, quien es académico del CEDEUS de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, no hubo mayores problemas, eso es algo bien positivo. Así es. Parcializados los viajes, aunque cerca de 200.000 viajes al menos se contemplaron acá en la región del Biobío, así que hubo movimiento, pero no atochamiento. Sí, bueno, este es de los fines de semana o de los feriados largos que en general atrae mayor cantidad de viajes y por lo tanto era esperable lo que ocurría. Y en ese sentido, afortunadamente, yo creo que dado lo extendido de la fecha, pero también las características que tiene Concepción, por ejemplo, comparativamente con Santiago, hacen que no tengamos esa pesadilla que a veces tienen los santiaguinos y santiaguinas cuando entran y salen de su ciudad. Hoy estuve revisando la plataforma X, donde habían algunos videos, daban cuenta, más de 10 horas en llegar, por ejemplo, desde los Altos del Laja hasta Santiago, tanto sábado como domingo. O sea, se concentró bastante ahí el tema. No solo, a veces se habla de un solo día, que es el domingo en particular, pero en esta ocasión, para este fin de semana, también la situación fue bastante complicada para el día sábado. Así es. Bueno, es lo esperable por varias razones. La primera tiene que ver con la demanda, con las personas. En el fondo, a diferencia de Concepción, que es un origen, pero también un destino atractivo, por lo tanto los viajes son más balanceados, se esparcen durante los días de estas festividades, se esparcieron. En el caso de Santiago, Santiago es primordialmente expulsa viajes, o sea, hay mucha gente que sale de Santiago a otros lugares, por lo tanto esa concentración teniendo como destino otros lugares y origen después Santiago es de vuelta, hace que en el fondo sea mucho más compleja la gestión del tránsito y por supuesto hay un tema de volumen, las carreteras tienen una máxima capacidad que se ve sobrepasada en estas épocas y ojo, eso no necesariamente es malo, lo que pasa es que bueno, ocurre, pero no podemos diseñar nuestras carreteras para estos eventos específicos porque si no sería un despilfarro de recursos públicos.
¿Y qué es lo que ocurre también con esto que bueno, es parte ya de esta fecha, sobre todo tantos días, específicamente acá en la región del Biobío sabemos que hay algunos problemas justamente asociados a la rutina, pero al parecer cuando hay en estas fechas un poquito de más días de descanso ocurre todo lo contrario, las calles andan mejor, es más expedito el tránsito. Bueno, yo creo que lo que ocurre en nuestra ciudad, en el Gran Concepción, es que gran parte del atochamiento vehicular está asociado a los viajes laborales. Entonces, finalmente, es porque tenemos algunas comunas que atraen muchos viajes laborales. Esto está concentrado primordialmente en el centro de Concepción, en algunos lugares de Talcahuano, y que vienen de ciertas comunas dormitorio, en particular San Pedro de la Paz, típicamente, o Chiguayante. Eso implica que los viajes se concentran en ciertas arterias específicas, en horas específicas, a diferencia de los días estivales donde tenemos mucha más holgura porque los viajes no se concentran en un par específico, origen-destino, en arterias específicas y eso genera que no tengamos tanta congestión. Yo creo que es distinto ese fenómeno y por eso gran parte de la pega que necesitamos hacer desde el punto de vista de transporte acá en la región tiene que ver con precisamente esas personas que tienen que viajar obligatoriamente a ciertas horas, muy concentradas además. Lo que pasa muchas veces en los periodos de vacaciones es que el periodo de viaje es más extendido en el tiempo. En cambio acá uno tiene que ir a trabajar típicamente entre 8 o 9 de la mañana, tiene que estar a su hora de pega y eso concentra los viajes en lugares y en horas específicas y por supuesto que ahí la capacidad no da abasto. Y es ese tipo de viaje que tenemos que concentrarnos acá en términos de la congestión vial, que es lo que vemos en nuestra ciudad. ¿Y cómo se evalúa también el transporte público? Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que hay acá es el transporte hacia el sur del Biobío. Yo fui testigo de cómo también hubo una coordinación con la línea de taxibuses conocida como Coronel Lota, que tomaba a la gente desde este punto de donde estaba la fonda ahí ubicada y los trasladaba ahí a la altura, por ejemplo, para que usted donde hay un servicentro. También hay una estación del Biotren cerca y la llevaba justamente hasta Hito Aglaparino, justamente ahí, la llevaba hasta Coronel. También el funcionamiento del Biotren el fin de semana pasado, había mucha gente que se trasladó para llegar también hasta Concepción, donde estaba en Parque Bicentenario funcionando la fonda de Concepción. O sea, en líneas generales, el transporte público en lo personal también lo pude ver, pude ser testigo, funcionó. Pero hay algunos detalles, obviamente, que siempre están presentes. La hora de funcionamiento, sabemos, por ejemplo, que algunas micros, obviamente, funcionaron un poco hasta más tarde, hubo organización como en este caso, pero en otros hay gente que se queda sin conexión y tiene que utilizar las aplicaciones y tiene que utilizar otras medidas para poder llegar a sus hogares. Así es, yo creo que todavía hay harto que trabajar, se ha estado trabajando bastante, yo creo que no ha habido avances, pero ciertamente hay mucho que trabajar. Lo que tú dices, la cobertura horaria, es para mí uno de los temas más relevantes, porque le genera un poquito de también cierta equidad a las personas para poder, por ejemplo, en festividades como esta, disfrutar y no tener que estar dependiendo no solamente de las aplicaciones, sino que de un automóvil, lo que genera también ciertos temas de seguridad. Yo creo que en ese sentido el transporte público es una alternativa que está siendo cada vez más relevante y más valorada en nuestra ciudad. Yo creo que eso es súper importante, es decir, sabe que el transporte público no es una alternativa de segunda clase, es algo fundamental, que sin él no podemos realizar nuestra actividad, incluso como las de este fin de semana pasado, de ir a la fonda, ir al Parque Bicentenario, etcétera, pero también en relación a la seguridad que proporciona. Por ejemplo, si uno quiere ir, tomarse unos tragos, qué sé yo, puede también hacerlo con cierta seguridad en el transporte público. Creo que tenemos que ir trabajando a que el transporte público sea una parte clave de nuestra ciudad, de poder realizar las actividades que queremos realizar, no solamente de ir al trabajo, que cumple una función muy relevante, por supuesto, de ir a nuestros estudios, sino que también en estos otros momentos de nuestra cotidianidad, en particular cuando nos salimos cuando podemos ir a divertirnos, a tener esparcimiento, y en ese sentido es importante valorarlo y poder darle mayor fuerza a las alternativas que tiene para nosotros. Y en este sentido, para el próximo año podríamos ver algunos de los proyectos que están ahora realizándose ya culminados. El puente industrial, quizás parte de las terceras pistas. El puente ferroviario. El puente ferroviario. ¿Cómo se vaticina también lo que va a ser este próximo año, que también van a ser varios días de celebración, pero con un transporte público y con una ciudad, podríamos hablar, renovada?
Bueno, efectivamente, yo creo que estos son mejoras que son graduales y eso hay que ser también súper consciente respecto a que estas no son cosas que van a ocurrir de la noche a la mañana, pero efectivamente ha habido una conciencia pública y también del Estado, y cuando hablo del Estado no estamos hablando únicamente de este gobierno, sino que ya con una larga data de privilegiar el transporte público y también de ponerse al día en la infraestructura. Un puente como el puente industrial es un puente que requeríamos hace más de 10 años. En términos de la necesidad de poder, por ejemplo, dirigir la carga, el transporte de carga hacia sectores donde no perjudicara el movimiento de pasajeros. El caso del puente industrial, el puente ferroviario, ni hablar, es algo que requeríamos hace ya varias décadas y eso significa una suerte de apuesta relevante del Estado por generar una mejor infraestructura, en particular en el caso del transporte público hacia el biotren. Por supuesto que hay mucho más que queda por hacer. Vamos a tener también algunos cambios durante el próximo año eventualmente. Por ejemplo, en el caso del biotren va a empezar, si todo sigue el curso de lo que se espera, la construcción de la ampliación de la capacidad de la línea 2. Eso va a tener también algunas perturbaciones, pero por otra parte, la mirada de largo plazo de que vamos a poder tener mucho mejor transporte público al otro lado del río, que es lo que es fundamental, dado el rezago que tiene precisamente el transporte público en la Ruta 160 conectando Coronel y San Pedro. Y en torno también a lo que significa justamente estos avances en el transporte público en líneas generales, ¿avanza la ciudad, avanzan los proyectos viales en cuanto obviamente la infraestructura por la cual se transportan cada uno de los vehículos, ya sea particulares, ya sea camiones, ya sea obviamente el transporte público en general? Pero también, ¿cuál es el detalle en específico que necesitaríamos acá? Y que, por ejemplo, estamos bien al debe en cuanto a Santiago. Hacemos la comparación, lo vemos para allá también, obviamente, pero, por ejemplo, lo habríamos hablado. Uno es el tema horario, pero también qué pasa con la infraestructura justamente de los camiones, o sea, de los taxibuses como tal. ¿Cómo también vamos a comenzar a ver en el futuro? Quizás podríamos tener proyectos, podríamos comenzar ya a hablar ahora con una infraestructura renovada, porque recordemos también que los buses que se esperaban eléctricos no cumplían con las dimensiones de la ciudad, por ende tampoco tenían ahí un tema técnico en el cual no podían circular. ¿Podríamos comenzar a ver ya proyectos que avancen en ese camino? Mira, yo veo dos temas que son relevantes a mi modo de ver de destacar. El primero respecto a los estándares de los buses, incluso estamos viendo algunos ejemplos de algunos empresarios que han ido tomando la delantera, ¿cierto? Más allá de buses eléctricos, no, que es relevante en el mediano plazo, pero del estándar de los buses. Yo creo que eso es una cosa que debiésemos ver avanzando en los próximos años, en particular porque efectivamente los mismos empresarios microbuseros, pero también las mismas autoridades se han dado cuenta de la relevancia que tiene para poder quedarse con para poder en el fondo capturar a las personas, que las personas que utilizan el transporte público continúen siéndolo y que sea un transporte digno. Lo vimos con la renovación de los trenes, del biotren hace unos años atrás, lo importante que ha sido en ese sentido. Pero fíjate que yo destacaría otra cosa que, ojo, también respecto a una infraestructura de transporte público. Nosotros tenemos vías exclusivas de transporte público que tenemos que cuidar y que tenemos que continuar. Eso también va a ser muy relevante porque cuidar la velocidad, la frecuencia del transporte público es súper fundamental para que también sea un modo competitivo respecto al automóvil. Una pequeña cosa más que destacaría, que es en contraste con Santiago, que tenemos que cuidar, y que es que esta ciudad tenemos que seguir cuidando que sea caminable, y caminable en dos dimensiones: segura para caminar o en cortas distancias para poder andar en bicicleta, pero también en donde nos queden cerca las cosas, las actividades, en que una feria libre, una caja vecina, puede ser también una medida de transporte súper relevante porque nos acerca a las actividades. No necesitamos hacer viajes largos, no necesitamos tener el transporte público o el automóvil para hacerlo. Y esas son cosas que también tenemos que cuidar, que son incluso más interministeriales, que van más allá del transporte y que han sido un valor de nuestra ciudad. El poder caminar a realizar distintas actividades, no solamente en el centro de la ciudad, son cosas que tenemos que cuidar, que va mucho más allá del transporte, pero que son claves para la calidad de vida. Claro, eso ahí, por ejemplo, podríamos hablar de que hay un déficit en San Pedro de la Paz, en el sector de Michahue, de Lomas Coloradas, del Parque. Ahí justamente no está esta cantidad de servicios, no hay banco, por ejemplo, tienen que trasladarse para ir al banco o a Concepción o a alguna parte, como por ejemplo lo es ahí el sector donde está
la estación de Juan Pablo II. Exactamente. Ahí hay un detalle justamente que no se cumple aquí. Totalmente, yo creo que hay harto que se puede avanzar allí. El cómo tú puedes llegar a los lugares, cómo tú puedes llegar a un CESFAM, cómo tú puedes llegar a un establecimiento, por ejemplo, educacional, con seguridad, caminando, con tus hijos, tu hija. Yo creo que esas son las cosas que también hacen una diferencia, que van más allá de los tacos, pero que hace la diferencia respecto a la movilidad, de no estar obligados a tomar el automóvil o el bus de otra manera tener una mejor calidad de vida en ese sentido. Claro, ahí está el detalle. Por ejemplo, en estas mismas fechas, poder tener todo eso cerca ayuda a que no hayan recorridos más largos y también, de forma indirecta, ocasiona que podamos disminuir la cantidad de accidentes, porque la persona puede llegar caminando, puede llegar cerca, no tiene que trasladarse, y obviamente el estrés que significa manejar, el estrés que significa el taco, el atochamiento quizás se disminuye y así generamos también por ahí un avance. Absolutamente, hay mucho efecto allí, incluso hay efectos que uno no visualiza pero que no son menores. Por ejemplo, la independencia de los menores. La posibilidad que tienen los menores de edad de poder moverse en la ciudad con seguridad, eso es fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Quedamos obviamente ahí atentos porque vamos a tener que comenzar a analizar más adelante, porque ya se viene el impacto de estas obras, que vamos a empezar ya en poquito, así que empiece ya a informarse, porque el puente industrial se acerca, pero a pasos agigantados, lo mismo también el puente ferroviario. Así que eso va a ser un cambio muy drástico para el funcionamiento de la rutina, sobre todo en aquello que se había pedido hace mucho tiempo y que era un poquito descongestionar estas grandes avenidas o los lugares más céntricos del tránsito de vehículos de carga. Así que eso va a ser bastante importante. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo está ahí. Así que ya lo que va a ser finalmente este último tramo del año. Se viene harto, bien movido el tema, así que muchísimas gracias. Le agradecemos por estar siempre disponible para conversar junto a nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Ahí seguiremos mirando qué pasa. Y nosotros queremos continuar entregándole lo que fue parte de este pasado fin de semana, también informaciones de diferente índole, y ahí está viendo en imágenes porque se entregaron títulos de dominios a 90 familias en Cañete que ahora son propietarios. Esto fue realizado por Bienes Nacionales del Biobío, el Ceremi de la cartera, Eduardo Pacheco. Ahí agradeció también lo que se logró producto del trabajo en la provincia de Arauco, gracias a CONADI y también al municipio, a una alianza que ha permitido llegar a lugares donde sus habitantes esperaban su documentación por años. En cada ceremonia de entrega de títulos de dominio en que el Ministerio de Bienes Nacionales ha realizado en Cañete se han conocido diferentes testimonios que enseñan también un poco acerca del valor de las tierras heredadas por nuestros antepasados. Durante mucho tiempo estas familias habían esperado poder tener la posibilidad de tener una inscripción en el conservador de bienes raíces, un plano de su propiedad y efectivamente tener, como yo siempre digo, con todas las de la ley, lo que los acredita como dueños y dueñas de ese pedacito de tierra, de ese espacio que han forjado con tanto esfuerzo, con tanto cariño, de generación en generación. Una tremenda felicidad porque le están entregando a 90 personas un derecho a vivir en lo propio, un derecho a ser persona y además a vivir con dignidad, a proyectar su vida, a soñar que dentro de poco puede postular a los distintos beneficios que hoy día el Estado ofrece para poder vivir en lo propio, tener su propia casa y por supuesto mejorar la calidad de vida. La recibimos hoy día junto a mi esposo, así que felices después de cuántos años, o sea, esperar, recién cumplí 18, así que esperar los 18 años para recibir el título, una felicidad pero tremenda. Ahí estaba entonces parte de lo que fue esta entrega de títulos de dominios a familias de Cañete, un avance importante también en el reconocimiento de aquellas personas que habitan justamente este territorio ancestral. Y estamos aquí en vivo y en directo junto a Carlos Quintana. Llegó desde el reporteo porque se anunció paro de 3 días por parte de Confusam. Todo esto en relación y según lo que ha sido señalado por la presidenta a nivel nacional, Gabriela Flores, debido a las promesas incumplidas por parte del gobierno. Así es, Matías, harto que analizar, pero esa es como la premisa de que también tiene su impacto a nivel local, aquí en Concepción por lo menos. Muy buenas tardes a todo esto. Hablemos de lo que fue
esta jornada de reporteo porque desde muy temprano, ya como tú adelantabas, a nivel nacional, desde las grandes cúpulas podría decirse, finalmente se falló a que todos los servicios de atención CEFAM, atención familiar, atención municipal, como le quieran decir, van a estar paralizados durante los próximos 3 días. Ahí lo están viendo en el generador de caracteres, 24, 25 y 26 de septiembre. Una noticia que obviamente algunos lo vieron como sorpresa, otros que lo estaban anticipando, pero que no estuvo muy ajeno de molestias. Estuvimos acá recorriendo 3 CEFAM en este sentido. Partimos desde el CEFAM O'Higgins, también fuimos al de Tucapel, también al que está presente en Santa Sabina, Matías, para que pudiésemos como darle, en este caso, darle ubicación a estas imágenes también. ¿Cómo fue la reacción de la gente? Porque estas imágenes son de hoy. Sí, estas imágenes son de hoy, Matías, y bueno, la verdad es que habían muchos sentimientos variados, por decirlo de una forma, entre ellos alguna gente que logró entender y que no estaba del todo enojada, podríamos decirlo, o más que enojada, frustrada, porque yo pienso que es el sentimiento más indicado, que vio estas, a pesar de todo esto, fue atendida para situaciones muy particulares. Ya vamos a estar indicando cuáles son esas situaciones, pero también obviamente gente que está frustrada porque involucra que van a tener que reagendar, lamentablemente tenían una hora de atención, otros que querían adelantarlo o que venían a hacer como otro examen mucho más, podríamos decir, en detalle. Sobre esto y también sobre cómo va a estar operando esta siguiente jornada de movilización, te invito a que escuchemos las declaraciones del tesorero de la 8ª zona, quien se refirió a esta situación. Nos lo pillamos en el CEFAM O'Higgins. Esto fue lo que nos dijo. Todos los meses me pincho las inyecciones para la vitamina, parece que yo no sé leer. ¿Ya? Pero la señorita me fue a preguntar si me pueden pinchar porque estar en paro, no tenía idea. Estaba al tanto, digamos, del paro, ¿para qué les voy a mentir? Y hoy día venía más que nada a retirar, ¿cómo se llama? Una receta, o mejor dicho, pedir hora para retirar la receta. Así que acá la señorita que me atendió me dijo en estos momentos que iba a estar haciendo los trámites para al menos poder despachar la receta que corresponde al mes. Como media hora nomás. Sí, anda en otro trámite y aproveché para buscar mi remedio y mi leche. ¿Vecina de por acá? Sí, de arriba. Coménteme, ¿sabía de la situación del paro? Nada. Porque de repente nomás llegué y estaba todo ahí. ¿Y se tiende muy seguido en este CEFAM? Sí, acá. Me pertenece a mí acá. El paro de nosotros es por 3 días, martes, miércoles y jueves. Empezó hoy día martes desde las 8 de la mañana y bueno, va a durar hasta el jueves con algunas concentraciones en marcha que tenemos previstas en todas las capitales del país. Y tenemos, por ejemplo, la marcha nuestra en Concepción, que va a ser el día miércoles a las 11 horas desde Plaza Perú hasta el Servicio de Salud. Nosotros siempre, como históricamente lo ha hecho la APS, nos manejamos de la siguiente manera. Los turnos éticos se ve todo lo que es algo con carácter de urgencia, siempre usando el criterio, como siempre se ha hecho en la APS, los medicamentos que correspondan al día, la entrega de alimentos que correspondan del día y bueno, y algunas vacunas que también correspondan en el día. Eso todo se maneja, todo se atiende y hay que señalar que cualquier urgencia que exista se va a atender en todos los CEFAM a nivel nacional. Bueno, ahí estaba también la parte de la reacción de la gente, mucho desconocimiento, no había mucha información, al menos por parte de aquellas personas que de igual forma llegaron. Claro, atención a urgencias y retiro de medicamentos y alimentos. Eso va a ser, al menos durante estos próximos 3 días, hoy, mañana y pasado. Y pasado, exactamente, también complementándose con otras movilizaciones que ya están anunciadas, ya están pactadas a nivel nacional y que también van a estar haciéndose durante la semana. Tú decías alimentación, entrega de medicamentos, obviamente acorde al día que corresponda, no es como que uno puede retirar sus distintos medicamentos al momento en que ellos deseen. Hay horarios y esos horarios se van a hacer respetar a pesar de estar en la misma movilización, pero también para atenciones que podrían ser en esa línea, como indicaba también el mismo tesorero, que sean bastante circunstanciales o bastante necesarias, o sea, bastante extremas, es lo que quiero decir, Matías. Bueno, recordemos que esta decisión, tal como tú lo habías señalado también, Carlos, se fue tomada por las federaciones que componen justamente esta agrupación en su conferencia nacional
que se realizó en agosto en Olmué. Específicamente, las razones son aumento a las agresiones de los funcionarios y funcionarias, falta de seguridad en recintos de salud, demora en el pago del incentivo al retiro y el mal funcionamiento de las plataformas tecnológicas de gestión en la atención primaria para la atención hacia miles de usuarios y usuarias todos los días. Eso es parte, específicamente yo me acuerdo, una movilización la cual fuimos a reportear y que conversamos. Claro, yo estuve ahí, conversamos con la presidenta justamente de Confusam, quien hablaba acerca del aumento de los hechos de violencia, pero hacia los funcionarios con amenazas con armas, tanto armas de fuego como armas blancas. Incluso algunos de ellos han llegado a ocasionar daños justamente a los funcionarios y funcionarias. O sea, también hay un detalle ahí no menor, lo que ocurrió acá hace unos días atrás, hace unas semanas atrás en Bocasur. No sé si tú lo recuerdas también. Sí, eso mismo te iba a dar a conocer, bueno, no dar a conocer, pero reafirmar en esa misma línea del caso de Bocasur, que fue bastante bullado en ese mismo sentido del nivel de seguridad que hay en los Confusam o no en los Confusam, en los servicios de CESFAM, en los servicios de atención familiar, y que también no olvidar que incluso hay casos bastante que fueron comentados, como el mismo caso de la comuna de Coronel, que incluso está llegando al nivel en que está reforzando, en este caso con barreras metálicas para poder tratar de asegurar un poco más la seguridad en un recinto que nuevamente es de atención. O sea, una persona está en todo su derecho de estar en un espacio seguro y obviamente se está tratando de hacer todo lo posible para tratar de mitigarlo, pero lo que se denuncia nuevamente por parte de la misma corporación es que esto no ha sido acatado, y también por lo mismo hay que ver cómo se aborda este tema por parte de los mismos legisladores, cómo se da garantía de que al final del día, cuando uno vaya a los distintos recintos, no vaya a estar, entiéndase, su vida en peligro. O sea, uno se va a atender. ¿Está pendiente qué otros servicios de salud la gente podría acudir? Bueno, por ejemplo, están los SAR para aquellas personas que estén recién instalándose. ¿Qué otras opciones van quedando? Los SAR van a estar funcionando de forma normal durante este periodo. Claro, sabemos que uno va al CESFAM para obviamente tener un servicio más expandido, pero para que tengan obviamente eso en consideración. Ojo que también la gente del sector Chaimávida, porque ahí no hay un CESFAM, hay un CESCOF que también pertenece al CESFAM O'Higgins. Ese también no va a estar funcionando durante estos días, Matías, de lo que consta la misma movilización. Ahora, yo pienso que acá las problemáticas que, bueno, esto también tú lo cubriste en el año pasado, son más que legítimas y todo lo que involucra. O sea, uno siempre trata de ponerse en las dos posiciones para poder tratar de abarcar lo mejor posible y lo más fidedigno. Es un escenario complejo, es una lástima que tengamos que discutir temáticas de seguridad, sobre todo en un servicio que está necesario para las distintas comunidades y que además se vea como vulnerado todo lo que es el mismo proceso de atenciones. Es complicado, sin duda. Ayer estábamos hablando con la delegada presidencial y ella nos conversaba también y nos decía que el tema de la violencia tiene un poco de razones culturales hoy en día, que también es algo bien complejo. Incluso se han viralizado algunas imágenes durante este 18 de septiembre, algo que ocurrió específicamente hacia el norte de nuestro país, que da cuenta justamente de esto. O sea, han aumentado los delitos con el uso de armas, específicamente armas de fuego. Ha aumentado también la violencia en general y justamente lo que significa que estos lugares seguros, tal como tú señalas, y de atención, donde hay familia, donde hay personas que también lo están pasando mal, donde hay personas que se están atendiendo, donde hay personas que están trabajando justamente, se generen estos hechos y que lamentablemente también cada cierto tiempo tenemos que dar cuenta de que ocurre nuevamente y ocurre nuevamente. O sea, no estamos hablando de algo que sucede una vez y que luego no se habla más hasta Son dos. hechos reiterados. Claro, se están siendo cada vez más reiterados, y ahí también obviamente lo que significa el llamado de atención y lo que va a ser la planificación hacia el futuro, porque algo se tiene que hacer y vamos a ver qué es lo que ocurra también, porque va a haber, obviamente esto también tiene que traer repercusiones, va a haber obviamente ahí también una serie de conversaciones con las autoridades pertinentes, pero qué es lo que va a ocurrir hacia el futuro, al menos eso tenemos que comenzar a verlo. Bueno, hay distintas legislaciones en esa materia. Estaba hace un tiempo atrás la legislación respecto al mismo control de armas. Hay mucha gente que ha estado debatiendo de que por lo menos el modelo actual es efectivo. Esto es algo que simplemente se extrapola en distintas realidades, Matías, o también qué tan arraigada está la violencia en algunos puntos en que se necesita mayor intensidad al momento de estar con las respectivas fuerzas de orden público,
público, también tener otras entidades a cargo. Bueno, esto lamentablemente se ha extrapolado a los CEFAM. A uno les consta que la lucha de la gente es importante, pero también está otro lado, que es la gente que obviamente necesita de su servicio de salud, es que ojalá pueda ser atendida. Por eso, igual de importante reiterar los mismos turnos éticos, Matías. No se olviden, si usted desea retirar sus medicamentos, puede hacerlo, pero asegúrese de que estén con la fecha correspondiente. Sumado a eso, si es que está en algún tipo de atención crítica, puede ser atendido, pero también eso es como tienen que ser casos bastante excepcionales. No se olvide, medicamentos y alimentación es lo que usted actualmente puede retirar desde los CEFAM. Con el día, con la fecha. Tiene que ir al día y a la fecha que aparece justamente en su ficha, para que lo sepa. Aquí estamos viendo ya, mire, aquí atrás mío lo tengo. Atención, la salud primaria marcha en Concepción este miércoles 25 de septiembre a las 11. FEFUSAM Octava Bio Bio convoca una gran marcha en Concepción, donde nos juntaremos en Plaza Perú para salir a Cayo Higgins hasta el Servicio de Salud Concepción. Esta parte de la información, o sea, para que la gente lo sepa, a partir de las 11 de la mañana en el centro penquista va a tener algún tipo, obviamente, de manifestación, evitar por ahí, obviamente, transcurra por otro lado para decir, obviamente, tampoco... Una que otra congestión vehicular seguramente va a generarse, pero con todo lo que involucra... Con tiempo y con aviso. Claro. Para que la gente lo sepa. Ya está más que avisado. Está más que avisado. Exactamente, Matías. Oye, Carlos, mira, vamos a cambiar de tema. A ver. Quiero hacerte aclararte un detallito, a ver si es que tú lo sabes. ¿Ya? Hoy 24 se realizó la Declaración de Derechos de los Ríos del Biobío. Ah, bueno. Sí, una herramienta legal que establece principios base para protección y preservación frente a amenazas ambientales. Tú sabes que nosotros hemos también ahí llevado a cabo diferentes notas, también notas audiovisuales y reportajes incluso relacionados a los humedales. Y todo esto está conectado. Hay redes obviamente que... Hoy día, bueno, punto aparte, y para no desviarme tanto, hoy día estuvimos reporteando respecto a la Laguna Lo Méndez. No quiero ahondar mucho, prefiero que la sorpresa la puedan ver en el noticiero central. Mira, harto que ver en cuanto al tema de los ríos, en los ecosistemas naturales. No es un río propiamente tal, pero un cuerpo de agua. Pero queremos pasar a ver, porque ayer conversamos en nuestro espacio Multiversos, Pamé Castillo ahí estuvo en la conducción, acerca de lo que ocurrió durante la jornada de hoy. Queremos pasar a revisar. Noticias, somos información, contamos historias. Es un lindo proyecto porque se unen muchas voces, se unen muchas organizaciones, están involucradas organizaciones súper locales, organizaciones con un enfoque más bien regional y nacional, y nosotros que junto con International Rivers, Air Law Center tiene un enfoque más bien internacional y procura la protección de la naturaleza a través de la consagración de los derechos de la naturaleza, básicamente. Lujay, en ese contexto, desde nuestra región del Biobío también, considerando que tenemos tantos recursos naturales y un ecosistema que es privilegiado en nuestro país, ¿cuál es la situación actual respecto de cómo se están cuidando estos ecosistemas? Es complejo porque, bueno, nosotros en Defensa Ambiental hemos tenido la experiencia de trabajar con varias organizaciones que son parte de toda la cuenca y hemos visto cómo en nacimiento hay efectos adversos al consumo humano de las personas respecto del río, porque está contaminada el agua, o vemos en Alto Biobío de que el río no corre libre porque hay una cantidad considerable de represas y otras represas que desean instalarse, y eso hace de que acá en la desembocadura, por ejemplo, veamos en el verano que no existe río, o existe muy poca agua, el nivel del agua del río disminuye considerablemente. Y eso tiene que ver con los múltiples factores de la intervención humana en el que ha instalado tantas represas, como la extracción de áridos, como la alteración de cauce de por sí. Entonces, son múltiples factores y está en un estado crítico. Entonces, esta declaración viene a responder una alerta de la crisis que ha vivido el río Biobío durante tantos años. Y yo me imagino que este trabajo con las organizaciones locales ha sido fundamental, esta vinculación. ¿Cuál es también la sensación de ellos, de las comunidades de la ribera del Biobío también, de poder tener esta declaración que sin duda viene a proteger este ecosistema y este recurso que es natural para todos, considerando que aquí en la región del Biobío todavía no podemos hablar de escasez hídrica?
menos mal, pero en otras ciudades ya se está hablando de este tema. Sí, la declaración fue levantada, por ejemplo, en el marco de la realización de varios talleres, en el que se buscó, en un primer paso, buscar la percepción de la ciudadanía en torno al río. O sea, de qué forma ellos veían la modificación del cauce, por ejemplo, si es que en los últimos años ellos observaban de que podían acceder más, podían acceder menos, si es que veían que estaba un poco más oscuro, veían que veían con espuma, sin espuma. Entonces, en base a esas observaciones y esas actividades que realizamos en Alto Biobío y en Chiguayante principalmente, hicimos un borrador de esta declaración en el que se quiso recoger las principales preocupaciones en torno a la ciudadanía, preliminarmente, que tiene que ver con la instalación de carreteras en Chiguayante, por ejemplo, las amenazas en torno al relleno del río, la modificación del cauce y así como la pérdida de la biodiversidad. Por ejemplo, hace poco tiempo estábamos conversando harto con los pescadores de Caleta Alto del Rey y ellos ya no veían la producción de lisa porque por la construcción del puente industrial la lisa ya no subía al río y la lisa joven engorda subiendo en el río. Entonces, y así la misma gente observa la pérdida de biodiversidad y es eso lo que se buscaba en un principio recoger para poder levantar este instrumento de iniciativa totalmente popular y social para poder decir que el río Biobío por sí mismo tiene derechos. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Antes de despedirnos, queremos ir a revisar nuestros portales. Partimos con tvu.cl, martes 9 de septiembre de 2024. Aquí puede encontrar las novedades. Facultad de Medicina UDEC, acto conmemorativo, recordó a académicos víctimas del golpe de Estado. Aparte, todo lo que generamos como medio de comunicación, nuestras entrevistas en nuestra edición de prensa, también en nuestro matinal Siempre Juntos, en Multiversos. Puede encontrar todo en nuestra plataforma web. También le invitamos a revisar diarioconcepción.cl. Mire, por ejemplo, lo que nosotros también estuvimos hablando en nuestro matinal Siempre Juntos. Mes del Alzheimer, estimulación cognitiva y física son claves para ralentizar la progresión de la enfermedad. Similitudes y diferencias entre los programas de candidaturas al gobierno regional, parte de lo que va a ocurrir también en octubre. Centrales pequeñas de generación del Biobío suman 9% del sistema eléctrico nacional. Preocupación en el sector frente a proyecto de ley de subsidio en economía y negocios. Huachipato está obligado a sumar ante el candidato a la Corona Universidad de Chile. Esto en el deporte. Recordemos también que este fin de semana se viene muy entretenido el fútbol nacional para que usted lo pueda, y sobre todo el fútbol regional, porque Deportes Concepción se juega la vida en cada uno de los partidos para poder llegar también al título. También Deportes Melipilla, por su parte. Radio UDEC también puede ir a revisar, hay podcasts y las novedades. Como siempre, Seremi de la Mujer y Equidad de Género enfatiza la importancia de actualizar el reglamento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el balance de fiestas patrias, también noticias relacionadas a la pesca industrial. En Talcahuano, área de deporte, usted puede encontrar diferentes informaciones y también de nuestra casa de estudio. Además, nos vamos a otra región, histórico diario en Ñuble, la discusión.cl. Podemos ver parte de lo que ha ocurrido también en nuestra región vecina. Ñuble se ubica entre las regiones con más fallecidos en accidentes de tránsito. Lamentablemente, producto de lo que ha sido obviamente este periodo de fiestas patrias, tenemos víctimas fatales. Hay que llegar a la cifra de 0, ese es el objetivo. También obviamente el deporte de lo que está ocurriendo en el plano nacional y lo que está ocurriendo también en el plano internacional. Tomás Barrios en el tenis avanza en el Challenger de Lisboa. Llega a Chillán el espectáculo Tango Ballet con Tchaikovsky, para que usted también lo pueda ir a leer e informarse de la programación que está ocurriendo. Además, le invitamos a revisar todas las noticias de nuestra casa de estudios en noticias.udec.cl. Y de esta forma, con imágenes de lo que está ocurriendo, cielo despejadísimo, soleado, una tarde bastante agradable en Concepción. Nosotros nos despedimos. Que tenga una muy buena tarde. TVU Noticias Tarde.